lo largo de la historia, el concepto de árbol de la vida, que ilustra la idea de la vida en la Tierra, se ha utilizado en la ciencia, la religión, la filosofía, la mitología y en otras áreas. Asimismo, un árbol de la vida puede referirse a un concepto místico en alusión a la interconexión de toda la vida en nuestro planeta y a una metáfora de la descendencia común en el sentido de la evolución. No obstante, generalmente el árbol simboliza el poder de la vida y sus orígenes, la importancia de las raíces y el desarrollo de la vida. Pero, ¿qué significa el árbol de la vida? ¿Cuál es la visión del árbol en el Apocalipsis? ¿Qué tipo de simbolismo representa? Para responder estas preguntas esta noche se encuentra con nosotros en Luces en la Oscuridad el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias, igualmente. Bueno, pues Isaac Jaulí, vamos a hablar de este árbol de la vida del que hablamos muchas veces, ¿no? En petit comité o en reuniones y tal, y a veces no sabemos sacarle la profundidad al tema, ¿no? ¿Qué papel desempeña el árbol de la vida en el Antiguo Testamento cristiano, por ejemplo? El tema del árbol es un tema muy vasto. Tiene connotaciones en todas las tradiciones, y si nos podemos hablar no acabaríamos. Pero hablando del Antiguo Testamento es muy interesante. En el libro de Génesis sabemos que habían dos árboles famosos cuando Adán fue tomado del polvo de la tierra y fue formado por los Elohims. Ellos le dijeron, un grupo de ellos, hay dos árboles, de estos árboles tú no puedes comer, y no hubo problema hasta cierto punto. En esta parte sí me gustaría indicar algo. Adán originalmente estaba solo. Deambulaba por el paraíso, simbólicamente un lugar súper especial, que ahorita vamos a tratar también de tocarlo. Uh-huh. Y de repente, dice el pasaje bíblico que porque se sentía él solo, fue adormecido y fue sacado de una de sus costillas para hacer a Eva, a formar a Eva. Yo siempre he dicho ahí de broma, un poco en broma, un poco en serio, ¿por qué tuvo que ser así? Originalmente pudieron haber hecho a Eva también del barro de la tierra y evitar problemas. Pero la idea que dice la tradición oculta acá es que es el momento en que la raza humana se separa en sexos, porque originalmente Adán era un andrógino, poseía a Eva dentro de él. Y eso no está tan lejano de lo que la ciencia nos dice ahora, que tanto los hombres como las mujeres tenemos el sexo opuesto en forma atrofiada. Incluso la psicología nos dice que todo hombre lleva a una mujer que no fue, y toda mujer lleva el hombre que no fue. Pero bueno, en el momento en que está Adán y Eva en el paraíso, vamos a decir deambulando, desnudos, etcétera, etcétera, es cuando reciben la prohibición. No pueden comer de dos árboles que hay ahí en el paraíso, de donde también salen 4 ríos, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida eterna. Pero tú dile a un niño de 3 años que no haga algo, porque al comer del árbol del bien y del mal, lo que pasa es que la evolución humana adquiere la autoconciencia. Ese es el simbolismo. Vamos a decirlo así. ¿Cómo puede alguien que no tiene autoconciencia entender una prohibición y por esa prohibición no acercarse a ese árbol? O sea, aquí ya se cuestionaría cierto pecado original que ha sido muy mencionado y no quiero entrar por ese tema ahorita porque nos desviamos. ¿De qué árbol no podían comer? De los dos no podían comer, del bien y del mal y del de la vida eterna, como siempre he dicho en broma. Gracias a la serpiente, estamos tú y yo ahorita enfrente aquí comentando, hablando, transmitiendo, tenemos autoconciencia, se ha producido la evolución humana, porque sin autoconciencia no habría evolución humana. Como dicen los hindúes, a partir de la autoconciencia la ley kármica empezó a funcionar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos que entender que puede ser, como ahora están los eruditos, sobre todo los investigadores, cada vez más de acuerdo, aquí hubo una sobreposición de las tradiciones, del matriarcado que venía con mucha influencia, que era la relación árbol-serpiente-diosa, a un cambio, a un monoteísmo donde surgía la imagen del patriarcado, y que esto fue más bien causa de los sacerdotes que decidieron hacer ese cambio. Isaac, perdona, en el libro del Génesis hay 2 árboles, como tú bien dices, sí, en medio del jardín del Edén, y 4 ríos que fluyen desde el centro hacia afuera. Ajá. Lo de los árboles lo tengo claro, pero lo de los 4 ríos que fluyen, ¿qué significan? Norte, sur, este y oeste. Ahorita vamos a ir a la siguiente, que es la interpretación que podemos encontrar un poco más a fondo. Yo te estoy hablando aquí para entender un poco este significado. Esto viene mucho de la Cábala.
habla del Zohar y del Sefer Yetzirah y del Sefer Yehuda, que son obras cabalísticas que tratan, vamos a decir, la versión oculta del Génesis. La literatura del Antiguo Testamento es judío. No podemos ser literalistas. Las personas no pueden quedarse con la información literal. Se tiene que investigar. Bien, a partir de ahí, en el momento que se dan cuenta que están desnudos, porque tienen autoconciencia ahora, es el momento en que la evolución nos dota de la autoconciencia, son expulsados del paraíso. De acuerdo a las versiones de la investigación mítica, si tú sales del paraíso, o sea, sales de ese estado espiritual superior, más bien estás cayendo a ser humano, a los mundos materiales, donde existe la dualidad y la muerte. Es la caída del espíritu, esa es una versión. La caída del espíritu cuando ya es el momento de su evolución a la materia. Y ahí, a partir de ahí, ya se le dice, no, tú vas a parir con el dolor y tú vas a trabajar, etcétera, etcétera, con el sudor de tu frente. Es el proceso de la evolución. Porque es interesante que el mismo árbol que sirve para, de alguna forma, alimentar a Adán y Eva y hacerlos despertar, también significa el mismo árbol que protegió y cobijó a Osiris durante su proceso. Si tú recuerdas el mito de Osiris, habla de que un árbol lo rescata del mar, de esa caja en donde se encontraba, y lo contiene en su tronco. El mismo árbol en que Odín es colgado. O sea, el árbol tiene un significado más allá de lo que nosotros le hemos asumido. Es una alegoría. Una de las interesantes alegorías más sobre esto es la que dan los alquimistas. Ellos hablan de que el árbol, estamos hablando de un árbol interior para ir a los 4 ríos que tú dices. Estamos hablando del sistema nervioso cerebroespinal cuando hablamos del árbol del bien y del mal, del conocimiento. Y es interesante porque si traemos la tradición Vedanta y la literatura de los Vedas, encontramos que el árbol interior, que tiene relación, que es el eje vertical y que está interrelacionado con los chakras que nos comunican a diferentes estados de conciencia, entonces puedes empezar a ver un significado más profundo a esta alegoría. No es simplemente el que se les ocurrió poner el árbol, es que tienen significados más allá de lo que lo concibe el literalista, el que solamente acepta el simbolismo literal. Los cabalistas hablan de los sefirot y dicen que es un árbol en que las raíces están en el cielo y las ramas bajan a la tierra. Y todos somos un árbol, tanto que la psicología utiliza una prueba proyectiva llamada del árbol. Pero aquí volviendo al tema, ¿qué son los 4 ríos? Yo aquí quisiera hacer una variante. Sabemos que cuando el Maestro Jesús es crucificado en la cruz, se le llama también a ese famoso árbol la cruz del árbol. Él es crucificado en un árbol, en la materia. Si tú analizas, tiene 4 espacios la cruz: tierra, agua, aire y fuego. Esto para los alquimistas era muy importante. Y el Maestro, o sea, el símbolo del Cristo, significa la esencia divina crucificada en la materia. Toda esencia divina, para poder encarnar y evolucionar el ser humano, esa esencia encarna en los vehículos físicos para su evolución en la tierra. Entonces, esa caída del paraíso, cuando tienes ya conciencia, a la expulsión del paraíso, habla de la caída del espíritu en la materia, como el mismo Osiris cuando queda encarnado dentro del árbol y después es expuesto en el palacio de los reyes en Sidón, después rescatada por Isis, etc. Los alquimistas te lo dicen, el hombre era un ángel y cayó a la tierra a través del árbol, del alimento que el árbol le dio. Eso lo dice un alquimista del siglo XVI, Abdul Qasim. Él habla de que los hombres ángeles cayeron en la materia a encarnar para poder evolucionar. En Génesis 2.9 lo podemos leer, nos habla de los 2 árboles, nos habla de los 4 ríos, el río del agua de la vida, resplandeciente como cristal, que fluye desde el trono de Dios. Hay un árbol de la vida en cada lado del río, que tiene 12 tipos de frutos y que tienen hojas para las curaciones de las naciones. Desde luego, un poco rebuscados, sí que fueron los escribas los que escribieron este libro manual, docto en muchas materias, pero que cada uno ha querido tergiversar, cambiar en función a sus intereses. Fíjate que otro punto, a la serpiente se le ha considerado siempre como la tentadora, utilizó a Eva, o sea, todo este proceso es muy interesante, porque en un pasaje de los evangelios, en el Nuevo Testamento, dice por ahí el Maestro Jesús, tan mansos como palomas y sabios como serpientes. Tú dices, caray, ¿cómo está eso? Si por un lado se está demonizando a la serpiente y por otro lado el maestro la utiliza como un simbolismo de sabiduría, y en la peregrinación de los judíos cuando salen de Egipto durante los 40 años en el desierto del Sinaí, hubo un momento en que las serpientes mordieron a los judíos y Moisés le pide ayuda a Jehová y Jehová le dice, haz una serpiente de bronce que la adoren y se curan. O sea, aquí el estudiante y nuestros radioescuchas deberían cuestionar la simbología.
Yo entiendo que todos tenemos una versión tradicional y que, bueno, para algunos es suficiente. Sí, algunos se ha quedado en esa tradición. Ahí ya se quedó. Pero para el que es inquisidor, el que es curioso, el que quiere saber algo más, puede abrir un poco más su criterio e investigar por sí mismo. La realidad es que si no encontramos por nosotros mismos, cuando nuestra necesidad interior nos impulsa, porque esto tiene que ver mucho con la madurez del alma, si tú no estás interesado y vives tradicionalmente como lo que ya te dijeron cómo está el mundo y cómo están las cosas, pues tú puedes seguir haciéndolo y nadie te va a decir nada. Pero para el inquisidor, el que busca, puede encontrar, puede llevarse una sorpresa de su vida al darse cuenta que las grandes verdades, aparentemente, que había asumido, pues hay una revolución interior y hay un cambio. Si se da cuenta que hay tras esas verdades un significado más profundo. No obstante, Isaac, a mí me da, por ejemplo, un poco de miedo muchas veces cuando esos buscadores, esos inquisidores, empiezan a leer y a releer diferentes materias, diferentes libros, sin estar su mente o su alma preparada, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo contigo también. Porque en un momento pueden llegar a perder hasta la fe de lo que están buscando y perderse en un camino incierto, difícil de volver, porque claro, no hay nada peor que un descreído, ¿no? Alguien que piensa que podía haber observado la verdad de las cosas, que quería tener la verdad de las cosas y darse cuenta que al final ninguna le llevaba a ninguna verdad, porque todo era relativo y no había una verdad absoluta. Digo eso porque hay mucha gente que hablando conmigo y buscando diferentes postulados, leyendo una Biblia, leyendo otra, porque a veces encontramos que la misma Biblia tiene diferentes traducciones. La de Cipriano de Valera, la de Damasco, la de Jerusalén y varía, ¿eh? Claro, de morir Jesús en una cruz a morir en un madero, pues ya tenemos ahí una diferencia importantísima, ¿no? Entonces, claro, uno puede pensar, ¿con qué me quedo? Aquí tenemos dos, pero podríamos tener una tercera explicación, una cuarta. ¿Cuál es la verdad? Yo empecé con una curiosidad muy poderosa cuando empecé a sentir que algo no cuadraba en mi propia creencia, como todo, pues tradicionalmente educado en el cristianismo. Y me puse a investigar. Es obvio que al principio, al empezar a descubrir cosas, me cuestioné. No para dejar lo que yo tenía, sino para verlo de otra forma, porque encontré y descubrí cosas muy profundas y enriquecedoras. Por ejemplo, toda la literatura paulina, todas las cartas de Pablo, es una fuente de sabiduría. O sea, al contrario, en lugar de conformarme con lo que me decían y lo que yo tenía que aceptar y no cuestionar, ahora encontré algo por mí mismo. Descubrí una verdad para mí, y eso fue para mí el gran descubrimiento y la revolución interior. No necesitaba que me convenciera nadie. Yo estaba convencido porque empecé a descubrir las verdades. Por supuesto, muchos mensajes que están en la literatura de los evangelios, en la Biblia, tienen que ser cuestionados, pero con ese espíritu de buscar la verdad. No para decir, a ver dónde está el mal, y vamos a tratar de inculcar la desconfianza. No con ese espíritu. Por lo menos nunca ha sido el mío, y no lo fue desde que yo empecé. Aunque sí te voy a decir que pasé por mis momentos de duda. La realidad es que si tú llevas ese espíritu de buscar la verdad, de tratar de seguir esa verdad, te va a llevar a encontrarla. Sin que te confundan. Por supuesto, en los pasajes de los evangelios existe. Ahora, no hay que cerrarse a esto. Yo tuve que consultar muchísima literatura, por ejemplo, en las tradiciones hindúes, en el taoísmo, en el zen, en el budismo, en todas las religiones, incluso en la filosofía, platónicos, en los presocráticos. O sea, me zambullía en toda esta información y empecé a notar que esas verdades eran comunes, como dice Madame Blavatsky. La misma esencia era enseñada en todas las corrientes y coincidían, aunque algunos le habían dado un enfoque y otros les habían dado otro enfoque, era la misma. La literatura judaica, en su profundidad, en su parte mística, cabalística, es tan sabia y ocultista como la literatura del Vedanta en la India. Sí le va a llevar al radioescucha, si investiga, a una revolución, pero es una revolución. Y esa es mi opinión, para ser mejor, para crecer. Que va a tener sus dudas, pues sí. Que debe tener cuidado. Nunca me parece que se debe prohibir leer nada, pero sí tener criterio. Hay tonterías que no valen la pena ni siquiera ojearlas. Pero sí. Todo el mundo tiene criterio, ahí está la cuestión. Sé, porque si vemos con el tema de la política nos dejamos llevar. Vale. ¿No? Vemos a una persona, nos fiamos de su cara, de su rostro en un momento determinado, como los políticos, y ni tan siquiera estudiamos su plan, su ideario político que nos va a hacer felices, ¿no? O simplemente nos dejamos llevar por su discurso
discurso en un momento determinado, o simplemente porque nos es más fiable su rostro, más plausible sus palabras, etcétera, etcétera. A mí lo único que me da un cierto temor de ese despertar, ¿no? De cuando una persona no tiene bien encajado qué es lo que va a buscar. Fíjate que en un momento hemos hablado de diferentes conceptos de la propia Biblia, que es una Biblia, es la Biblia de todos, pero que cada uno en función de su convicción le han dado su vuelta. Cierta inclinación, sí. Pero hemos hablado del árbol de la vida y en nada hemos hablado de que ese mismo árbol está en diferentes pasajes. Oh, sí, sí. Egipcios, al dios Tot lo hemos mencionado. Osiris dentro y también elevando el árbol. Osiris lo hemos mencionado. O sea, estamos hablando de 3.000 años antes de Cristo. Estamos hablando de los sumerios también. También o sea, sumerios. Hay, entre comillas, una Biblia primigenia, Isaac, y de esa Biblia inicial se han hecho copias en función al contenido religioso que hoy se pretende ofrecer, crear, se pretende engañar, entre comillas, también. Yo creo que, mira, engañar, yo no usaría la palabra. Dice la tradición antigua, la tradición oculta, la gran sabiduría antigua, que en el origen de la humanidad le fue dado al ser humano el conocimiento. Él lo tomó y lo utilizó, lo transmitió a las siguientes generaciones. Cuando se podía perder, fue escrito, porque antes, tú lo sabes, se comunicaba de boca a oído, pero se empezó a escribir cuando se empezó a adulterar, y además se empezó a ocultar cuando fue mal utilizada. Yo ante esto, sí puedo decirte algo, mira, para el espíritu poco maduro, no le va a interesar investigar. Él quiere vivir, pasarla bien, dormir, comer, hacer el sexo, que eso no está mala para nadie, y de esto dice, no, esas cosas yo paso. A mí, yo me he dicho un amigo, no, mira, para la siguiente encarnación me interesaré en eso. Digo, bueno, cada quien es libre. Para el inquieto, para el que está maduro, sí va a buscar. Si su pauta es siempre tener esa verdad ante todo, más que buscar desacreditar, encontrar la verdad. Y hay corrientes de escuelas que pueden ayudarle ahora, en esta época tenemos accesibles esas corrientes, no solamente la corriente de la religión que practique, sino otras corrientes filosóficas, puede utilizar, vamos a decir, ese andamiaje para poder ayudarse y no caer en ese juego. Por supuesto, la tentación siempre estará por ahí. El lado oscuro del conocimiento existe. Creo que si tiene el criterio de buscar la verdad, llevar una vida equilibrada, hasta cierto punto disciplinada y purificándose en lo mejor que pueda, vas a recibir una guía. Todos somos guiados. Nosotros estamos muy perdidos creyendo que todos vamos así como corderitos por un camino y cada quien va por donde quiere y que algunos mafiosos nos guían para un lado y otros para otro para ganar algo. Hay seres, podemos hablar de muchas maneras, pero yo le llamaría seres espirituales que vigilan y nos cuidan y ayudan a los seres humanos que están interesados seriamente en la búsqueda espiritual y hollar el sendero. Ningún alma que sea seria en su búsqueda deja de ser observado. En un pasaje de la literatura de los Mahatmas dicen, cuando un alma empieza a despertar, no importa la edad que tenga, no importa que sea joven o mayor, dice, brilla como una chispa. Y esos seres, esas grandes almas, esos Mahatmas, observan a estas almas que brillan y le ponen la atención porque han salido de la oscuridad, porque están saliendo de esos seres que están muertos, así nos llaman a los que estamos ignorantes, muertos. Y empiezan a motivarlo, a guiarle, a inspirarle, Pedro. Y entonces yo no niego que puede haber problemas, pero puede tener más seguridad el estudiante que tiene esa vocación de que encontrará una guía interior. La guía viene de su corazón y va a haber una influencia para encontrar ese camino que él quiere. Por lo menos lo debe intentar, que es lo único que pide. Isaac, ¿se necesita un libro para llegar a ese conocimiento? No, al principio sí, después no. Al principio, como yo siempre seguí el consejo de Sri Krishna Prem, un autor, un filósofo inglés que se autodenominó después así, dice, cuando tú abras una obra, la que fuere, sea sagrada o pública o mundana, y tú sientes que hay una comunicación entre lo que está escrito y tu corazón, esa obra es para ti, aunque sea un simple libro, eso sirve para ti. Aunque no sea el libro más religioso del mundo, porque aunque te recomienden el mejor, si tú no sientes esa comunicación, todavía no es para ti. Esa pauta a mí me ha servido mucho para saber escoger qué libros van para mí. Además de eso, con el tiempo empieza a haber un despertar. Y eso lo va a sentir todo estudiante serio. Al principio uno se quiere comer todo el mundo, Pedro, todos los libros, pero con el tiempo algo dentro se empieza a mover. Y como si hubiera una apertura, hay un flujo de una sabiduría. Yo no te digo que es algo espectacular, pero empiezas a pensar por ti mismo. Es como el pintor que empieza a pintar copiando a los maestros y después encuentra su estilo. No sé si eso puede explicarlo. Empiezas a sentir que hay un flujo interior. Sí, de repente consultas un libro, pero algo en ti te dice, esto es así, síguelo.
Utiliza tu intuición, no te dejes llevar por lo que puede parecer muy bonito en una explicación de alguien. Puedes utilizarla, pero no dejas de escuchar tu voz interior. Eso le ocurrirá a cualquier estudiante seriamente comprometido con encontrar la verdad. Te voy a confesar que a mí lo único que me ha dado miedo en el transcurso de estos casi 22 años haciendo este programa, Isaac, y fíjate que te lo voy a explicar de forma pública, lo único que me dio miedo y me sigue dando miedo es que no hay más sordo que el que no quiere oír, ¿no? Ni más ciego que el que no quiere ver. No hace falta no haber perdido la vista para no saber ver, ¿no? Sí, seguro. Hay muchos ciegos que ven mejor que los que ven, ¿no? Y se dan cuenta de muchas cosas porque hay otros dones, otros talentos que han despertado, pero estamos en un programa de crecimiento, de búsqueda, ¿no? Pero que este programa no llama a todo el mundo, llama a ciertas personas. Sí. Es lo que tú bien decías, a ciertos buscadores. Sí, con cierta madurez. El único miedo que siempre yo me he planteado es que a lo mejor se acerque a esta plataforma no un buscador, sino un curioso. Porque a lo mejor si no está en esa búsqueda sí que puede perderse y errar en todos los cánones que desde pequeño le han enseñado, porque a lo mejor puede pensar, ¿es todo mentira lo que me han enseñado o es todo verdad o es ni sí, ni no, ni blanco ni negro? Ese riesgo siempre existirá. Cuando empecé a dar conferencias hace 30 y tantos años, me dijo un conferencista muy bueno, argentino, que se llamaba Juan Viñas. Se llama Juan Viñas porque está vivo. Isaac, todo conferencista tiene un karma. Tú cada vez que expongas un tema y lances ciertas ideas que sean revolucionarias o que despierten a la persona, tú corres un riesgo. Si la persona lo usa para bien, a ti te va a beneficiar también su karma. Si lo usa para mal, prepárate. Pero Isaac, si no lo hacemos, estaríamos mudos y el mundo estaría oscuro. Hay que hacerlo. Lo hicieron desde hace 2000 años 12 sujetos. Lo siguen haciendo posteriormente grandes filósofos. Nosotros somos simplemente estudiantes. Yo así me considero, ¿no? Tratamos de hacer lo que podemos. Es cierto que podemos cometer un error en un momento dado por una cifra mal dada, un término mal dado, pero jamás el serio estudiante va a invocar la oscuridad. Invocará la luz y la verdad. Y eso es lo que protege a todo estudiante. Incluso, aunque cometa un error, la intención que hay tras de él, como dice el Buda, es una intención de ayudar y de servir. ¿Qué es lo que yo te transmito a ti? Tú tienes la mejor intención porque yo te estoy conociendo. No me hablan de que me dijo alguien, no, es que Pedro, no, me conoce, te conozco. Y tu intención es positiva. Entonces, si algún día cometes un error y tienes temor, pues mira, no hubo esa mala intención. Y eso es un corrector muy fuerte y un riesgo. Porque si no hubiera este programa u otros programas, quizá mucha gente seguiría en la oscuridad. Que luces en la oscuridad tiene mucho que decir con ese término. Bien, pues esta noche el doctor Isaac Joly me quita un peso de encima, peso que seguiré cargando no obstante porque seguiré planteándome las mismas dudas y preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos despertando a la gente que necesita ser despertada, ¿no? En cualquier caso, entiendo que poco a poco caminante hace el camino, como diría el poeta o el cantante, ¿no? Sí. Doctor Isaac Joly, doctor en psicología, psicoterapeuta, miembro de la Sociedad Teosófica Española, gracias por acercarnos a ese árbol de la vida, a esos árboles de la vida que esta noche hemos conocido y que aparecen en el Génesis. Mil gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias y muy buenas noches, todo un placer. Igualmente, Pedro. Gracias. Hasta luego.